La mente humana siempre busca una explicación, un camino que nos ayude a entender el caos. Pero ¿qué pasa cuando la realidad se rompe, cuando lo imposible se asoma a nuestro mundo? En este viaje a lo desconocido, vamos a explorar casos que desafían la lógica, que nos hacen dudar de todo lo que creíamos saber. Historias de personas que desaparecieron sin dejar rastro, como susurros en el viento. Prepárense, porque lo que les vamos a contar les va a helar la sangre y les va a dejar con más preguntas que respuestas. Nuestra primera parada nos lleva al enorme y duro desierto de Nevada, un vasto mar de arena y rocas que se extiende hasta donde alcanza la vista. Donde la arena esconde secretos tan viejos como el tiempo mismo, y cada grano cuenta una historia de eras pasadas. Aquí, en este lugar lleno de misterio y belleza desolada, se desarrolla la historia de Kenneth Beach, un excursionista experto que se atrevió a retar a la inmensidad del desierto. Kenneth no era un novato. Había recorrido muchos terrenos difíciles antes. Era un día soleado cuando Kenneth se adentró en el desierto, con la seguridad de quien conoce el terreno como la palma de su mano. Llevaba consigo suficiente agua, comida y equipo para varios días. Su objetivo: explorar unas cuevas lejanas, conocidas por su belleza natural y formaciones rocosas únicas. Estas cuevas eran un destino codiciado por muchos aventureros, pero también eran peligrosas y difíciles de alcanzar. Pero Kenneth nunca regresó. Días después, encontraron su camioneta abandonada cerca de una de las cuevas. Estaba estacionada de manera ordenada, como si Kenneth hubiera planeado regresar pronto. La puerta estaba abierta, como si hubiera salido rápidamente, y dentro, sus cosas estaban intactas. Su mochila, su cantimplora, incluso su teléfono móvil, todo estaba allí, sin señales de lucha o de que algo estuviera fuera de lugar. Las autoridades buscaron por todas partes, pero el desierto parecía haberse tragado a Kenneth. Equipos de rescate, helicópteros y voluntarios peinaron la zona durante días, pero no encontraron ni rastro de él. No había huellas, ni señales de pelea, ni una sola pista que pudiera explicar su extraña desaparición. Era como si Kenneth se hubiera desvanecido en el aire, dejando atrás solo preguntas sin respuesta. A medida que pasaban los días y se convertían en semanas, la familia de Kenneth se llenaba de desesperación. ¿Qué le había pasado? ¿Se había perdido? ¿Había tenido un accidente? Cada día sin noticias era una tortura para ellos. La gente empezó a especular. En un lugar tan lleno de misterio, las teorías no tardaron en surgir. Algunos decían que Kenneth se había encontrado con un animal salvaje, tal vez un puma o un coyote, que lo había atacado y arrastrado lejos, mientras que otros hablaban en voz baja sobre leyendas de luces raras y sucesos paranormales en la zona. Historias de luces misteriosas que aparecían en el cielo nocturno y de figuras extrañas que se movían entre las dunas. Y luego estaban los rumores sobre el Área 51, la base militar súper secreta que está a pocos kilómetros de donde Kenneth desapareció. Algunos creían que Kenneth había visto algo que no debía y había sido silenciado. ¿Podría su caso estar relacionado con los misterios de ese lugar? La proximidad de la base solo alimentaba las teorías conspirativas. Hasta el día de hoy, la desaparición de Kenneth Beach sigue siendo un enigma sin resolver. Su caso ha sido objeto de numerosos documentales y artículos, pero nadie ha podido ofrecer una explicación definitiva. Su caso es un escalofriante recordatorio de que incluso en el mundo moderno hay lugares donde la lógica desaparece y lo inexplicable toma el control. El desierto de Nevada, con su belleza y peligros ocultos, sigue guardando el secreto de lo que realmente le sucedió a Kenneth Beach. Nuestra siguiente historia nos lleva a las montañas de Bulgaria, un lugar donde la belleza natural se junta con leyendas antiguas y un aire de misterio. Estas montañas, envueltas en neblina y misterio, han sido testigos de innumerables historias a lo largo de los siglos. Aquí, en este escenario de cuento de hadas con un lado oscuro, conocemos a Lars, un joven alemán que viajó buscando aventuras y encontró algo que lo marcaría para siempre. A Lars le encantaba caminar por la montaña y la fotografía, y había llegado a Bulgaria atraído por la belleza salvaje de sus paisajes. Su pasión por capturar la naturaleza en su estado más puro lo llevó a explorar los rincones más remotos y solitarios. Durante días, recorrió caminos solitarios, capturando con su cámara la grandeza de las montañas. Cada fotografía era un testimonio de su amor por la naturaleza y su deseo de descubrir lo desconocido.
Pero algo cambió durante su viaje. El clima, que había sido su aliado, comenzó a volverse impredecible, y una atmósfera tensa se apoderó del bosque. En sus últimas fotos, se puede ver una figura borrosa al fondo, como una sombra que lo seguía desde lejos. Esta figura parecía moverse con él, siempre manteniendo una distancia inquietante. Al principio, Lars pensó que era un fallo de la cámara, un efecto de la luz. Pero la figura seguía apareciendo, en diferentes lugares, siempre observándolo. Pero la figura seguía apareciendo, en diferentes lugares, siempre observándolo. No importaba cuántas veces revisara su equipo, la presencia inquietante persistía. En sus últimas llamadas a casa, Lars confesó sentirse observado, perseguido por algo que no podía explicar. Su voz, antes llena de entusiasmo, ahora temblaba con un miedo que se sentía real. Su voz, antes llena de entusiasmo, ahora temblaba con un miedo que se sentía real. «Hay algo aquí conmigo», susurró a su hermano en una llamada escalofriante. «Hay algo aquí conmigo», susurró a su hermano en una llamada escalofriante. «Algo oscuro que me observa desde las sombras. Algo oscuro que me observa desde las sombras». Estas palabras resonaron en la mente de su hermano, llenándolo de preocupación. Días después, Lars desapareció sin dejar rastro. Las autoridades encontraron su equipo de campamento abandonado, con la tienda de campaña destrozada, como si algo la hubiera atacado desde afuera. Las autoridades encontraron su equipo de campamento abandonado, con la tienda de campaña destrozada, como si algo la hubiera atacado desde afuera. No había señales de lucha, solo un silencio inquietante que lo envolvía todo. Pero lo más perturbador fueron las últimas fotos de Lars. En una de ellas, tomada momentos antes de su desaparición, se puede ver la figura borrosa con más claridad. En una de ellas, tomada momentos antes de su desaparición, se puede ver la figura borrosa con más claridad. Ya no era una sombra sin forma, sino una silueta humana, con ojos rojos brillantes que parecían atravesar el alma. Ya no era una sombra sin forma, sino una silueta humana, con ojos rojos brillantes que parecían atravesar el alma. ¿Qué era esa criatura que perseguía a Lars? ¿Qué era esa criatura que perseguía a Lars? ¿Un producto de su imaginación o un ser maligno que vivía en las montañas? Las preguntas quedaron sin respuesta y el misterio de su desaparición sigue sin resolverse. ¿Un producto de su imaginación o un ser maligno que vivía en las montañas? Las montañas de Bulgaria guardan sus secretos y la historia de Lars es solo uno de ellos, un recordatorio de que a veces lo desconocido puede ser más aterrador de lo que imaginamos. Nuestro último caso nos lleva a las profundidades de un lago aislado, un espejo de agua que refleja la belleza del cielo, pero esconde un secreto aterrador. Aquí, en este lugar donde la calma se mezcla con un miedo profundo, conoceremos la historia de Henry, un hombre que se enfrentó a un horror indescriptible. Henry era un apasionado de la pesca, y a menudo se aventuraba solo en su bote, buscando la paz y la tranquilidad que solo la naturaleza podía ofrecer. Un fin de semana, decidió acampar junto al lago, con la esperanza de atrapar un pez legendario que se decía que habitaba en sus aguas. Pero esa noche, algo terrible ocurrió. Alrededor de la medianoche, un grito desgarrador rompió el silencio. Los demás campistas, aterrorizados, salieron de sus tiendas buscando la fuente del sonido, pero solo encontraron silencio y una creciente sensación de miedo. A la mañana siguiente, el bote de Henry apareció flotando a la deriva, vacío y con marcas de arañazos profundos en su superficie, como si algo hubiera intentado salir del agua. Días después, el cuerpo de Henry fue encontrado flotando en el lago. Su rostro estaba deformado en una mueca de terror, con los ojos abiertos y fijos en un punto invisible en la distancia. Pero lo más escalofriante fue el hallazgo de una grabadora de voz en el bolsillo de Henry. En la grabación se puede escuchar la voz de Henry, llena de pánico, describiendo algo que se acercaba a su bote desde la oscuridad. «Hay algo en el agua», susurraba con la voz temblorosa. «Algo grande, con ojos rojos. Dios mío, me está mirando». Entonces, la grabación se corta de repente, seguida de un sonido gutural, un rugido que hiela la sangre y que parece provenir de las profundidades del abismo. ¿Qué era esa criatura que Henry encontró en el lago? ¿Un monstruo de las profundidades o algo aún más siniestro? La leyenda del lago
había circulado durante generaciones, pero nadie había tenido una experiencia tan cercana y aterradora como Henry. Los lugareños hablaban de luces extrañas bajo el agua y de sombras que se movían en la superficie durante la noche. Algunos decían que el lago estaba maldito, que era un portal a otro mundo, uno lleno de criaturas que no pertenecen a nuestra realidad. Los ancianos del pueblo contaban historias de desapariciones inexplicables y de pescadores que nunca regresaron. Henry, sin saberlo, se había convertido en parte de esa oscura tradición. Su historia se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se aventuraban demasiado cerca del lago. La grabación de Henry fue analizada por expertos, pero nadie pudo explicar el origen del rugido ni identificar la criatura que lo produjo. Algunos sugirieron que podría ser una especie desconocida, mientras que otros creían que era algo sobrenatural. Lo que está claro es que el lago guarda secretos que quizás nunca se revelen por completo. La historia de Henry sigue viva en la memoria de aquellos que la escucharon. Un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde la realidad y el mito se entrelazan de manera inquietante. Y así, el grito del abismo permanece, resonando en las profundidades del lago, esperando a la próxima alma valiente o imprudente que se atreva a desafiar sus aguas. ¿Te atreverías a enfrentarte a lo desconocido? Y así nos adentramos en la noche, con más preguntas que respuestas. Las historias de Kenneth, Lars y Henry nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Si te han interesado estas historias y quieres saber más sobre casos misteriosos e inexplicables, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Exploremos aún más misterios juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.